Bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenos de energía y listos para sumergirse en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy les tengo preparada una selección de series imperdibles, esas que te atrapan desde el primer capítulo, con historias emocionantes y, por supuesto, actores que te van a robar el aliento. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, donde comparto mis recomendaciones, análisis y novedades sobre las mejores series de todo el mundo. Prometo que no te arrepentirás. Hoy nos vamos de viaje a Turquía, un país que ha conquistado los corazones de millones de personas con sus producciones televisivas. Prepárense para conocer historias llenas de pasión, intriga, drama y, por supuesto, mucho romance. Porque si algo saben hacer los turcos, es crear historias de amor que te dejarán suspirando. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con esta lista de series turcas que no te puedes perder y los actores que las hacen aún más especiales. La primera serie de la que quiero hablarles es Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador. Esta es una comedia romántica ligera y divertida que te robará el corazón desde el primer momento. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, un fotógrafo aventurero y carismático. La serie es una explosión de color, paisajes hermosos y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. Pero más allá de la comedia, también explora temas importantes como la libertad, la autosuperación y la importancia de seguir tus sueños. Y hablando de actores que te cautivarán, no puedo dejar de mencionar a Demet Özdemir y Can Yaman. Su química en pantalla es simplemente irresistible. Demet le da vida a Sanem con una naturalidad y encanto que te enamorarán al instante. Y Can Yaman, bueno, ¿qué puedo decir? Su presencia escénica es magnética y su interpretación de Can Divit es simplemente perfecta. Su mirada intensa y su sonrisa seductora te dejarán sin aliento. Erkenci es una serie perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor que te hará creer en la magia. *** Profundizando en Erkenci, un vuelo hacia el amor y la autenticidad ***. Erkenci no es solo una comedia romántica, es una bocanada de aire fresco que te transporta a un mundo donde los sueños son posibles y el amor verdadero existe. La serie, ambientada en Estambul, captura la esencia vibrante de la ciudad con sus calles bulliciosas, sus paisajes impresionantes y su rica cultura. Pero lo que realmente hace que Erkenci destaque es la autenticidad de sus personajes y la forma en que abordan temas universales como la identidad, la familia y la realización personal. Sanem Aydin, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es una joven que se siente atrapada en las expectativas de su familia. Soñadora y creativa, Sanem anhela una vida llena de aventuras y libertad. Su torpeza y su ingenio la convierten en un personaje entrañable con el que el público se identifica fácilmente. Su camino hacia el autodescubrimiento y la búsqueda de su propia voz es un viaje inspirador que te anima a perseguir tus propios sueños, sin importar los obstáculos. Can Divit, interpretado por el carismático Can Yaman, es un fotógrafo de renombre mundial que regresa a Estambul para dirigir la agencia de publicidad de su padre. Can es un hombre libre y aventurero, que vive la vida al máximo y no se conforma con las convenciones sociales. Su encuentro con Sanem es un choque de mundos, pero también el inicio de una conexión profunda que los transforma a ambos. La lucha de Can por equilibrar su pasión por la fotografía con las responsabilidades de su negocio familiar es un tema recurrente en la serie, que refleja los desafíos que enfrentamos al tratar de encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable y la principal razón por la que Erkenci ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Su complicidad en pantalla es palpable y cada escena entre Sanem y Can está cargada de tensión, humor y romance. La forma en que se miran, se tocan y se hablan transmite una autenticidad que te hace creer en su amor. Pero más allá de la atracción física, la relación entre Sanem y Can se basa en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Se animan a crecer, a superar sus miedos y a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Erkenci también cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables que aportan humor y profundidad a la historia. Los padres de Sanem, interpretados por Ali Surmeli y Özlem Tokaslan, son una pareja adorablemente disfuncional que representan los valores tradicionales de la familia turca. Los amigos de Sanem, Ayhan y Muzaffer, son personajes excéntricos y divertidos que siempre están ahí para apoyarla y animarla. Y los rivales de Sanem y Can,
Aileen y Embre son personajes complejos y ambiciosos que añaden tensión y drama a la trama. En definitiva, Arkencicus es una serie que te hará reír, llorar y suspirar. Es una historia de amor que te recordará que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados y que vale la pena luchar por él. Es una serie que te inspirará a seguir tus sueños, a ser fiel a ti mismo y a vivir la vida al máximo. Si estás buscando una comedia romántica que te haga sentir bien y te deje con una sonrisa en el rostro, no te pierdas Arkencicus. Continuando con las comedias románticas, otra serie que te recomiendo ampliamente es Senkalkapm, o Love is in the Air, como se le conoce en algunos países. Esta serie cuenta la historia de Eda, una joven brillante y ambiciosa que sueña con convertirse en arquitecta paisajista. Su destino se cruza con el de Serkan, un arquitecto exitoso y frío, que le ofrece una beca para estudiar en el extranjero a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. A pesar de sus diferencias iniciales, la convivencia forzada y las situaciones cómicas que viven juntos harán que nazca una atracción irresistible entre ellos. Senkalkapm es una serie fresca, divertida y llena de momentos románticos que te harán suspirar. La serie destaca por sus escenarios impresionantes, su banda sonora pegadiza y por supuesto por la actuación impecable de sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hande le da vida a Eda con una energía y carisma que te conquistarán al instante. Su interpretación es natural y auténtica, y logra transmitir a la perfección la evolución de su personaje. Y Kerem Bürsin. ¡Ay, Kerem! Su interpretación de Serkan Bolat es simplemente impecable. Logra transmitir la frialdad y la dureza inicial de su personaje, pero también muestra su lado vulnerable y sensible a medida que se enamora de Eda. La química entre Hande y Kerem es palpable y hace que su historia de amor sea aún más creíble y emocionante. Definitivamente Senkalkapm es una serie que no te puedes perder si eres fan de las comedias románticas con un toque de drama. *** Senkalkapm, más allá del contrato, el amor verdadero florece ***. Senkalkapm es un cuento de hadas moderno que te atrapa con su premisa ingeniosa, sus personajes encantadores y su ambientación de ensueño. La serie explora la dinámica entre dos personas aparentemente opuestas que se ven obligadas a colaborar y terminan descubriendo un amor inesperado. Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, es una joven independiente y luchadora que se niega a renunciar a sus sueños, a pesar de los obstáculos que se le presentan. Su pasión por la arquitectura paisajista y su determinación para lograr sus metas la convierten en un personaje inspirador. La interpretación de Hande Erçel captura la esencia de Eda, su fuerza, su vulnerabilidad y su optimismo. Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, es un arquitecto brillante y exitoso, pero también un hombre frío y distante que se esconde detrás de una fachada de perfección. Su obsesión por el trabajo y su incapacidad para expresar sus emociones lo han aislado de los demás. La interpretación de Kerem Bürsin es sutil y matizada, mostrando la complejidad de Serkan Bolat y su transformación a medida que se enamora de Eda. La relación entre Eda y Serkan comienza como un contrato de conveniencia, pero pronto se convierte en algo mucho más profundo. A medida que pasan tiempo juntos, aprenden a conocerse, a comprenderse y a apreciar sus diferencias. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es palpable y la base del éxito de la serie. Su conexión en pantalla es innegable y cada escena entre Eda y Serkan está cargada de emoción y tensión romántica. Senkalkapm no solo es una historia de amor, sino también una exploración de temas importantes como la ambición, el sacrificio y la importancia de la familia y los amigos. La serie muestra cómo el amor puede cambiar a las personas y cómo puede ayudarlas a superar sus miedos y a alcanzar su máximo potencial. El elenco de personajes secundarios también aporta riqueza y humor a la serie. La tía de Eda, Ayfer, es una mujer fuerte e independiente que la apoya incondicionalmente. Los amigos de Eda, Melo, Ceren y Fifi, son un grupo inseparable que siempre están ahí para animarla y aconsejarla. Y los socios de Serkan, Engin y Piril, son personajes divertidos y leales que le ayudan a mantener el equilibrio en su vida. Senkalkapm es una serie que te hará reír, llorar y creer en el poder del amor verdadero. Es una historia que te recordará que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que vale la pena luchar por él. Si estás buscando una comedia romántica que te haga sentir bien y te transporte a un mundo de ensueño, no te pierdas Senkalkapm. Si buscas algo un poco más intenso y dramático, te recomiendo Kara Sevda o Amor Eterno.
Esta serie es una historia de amor trágica y apasionada que te tocará el corazón. La historia gira en torno a Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nian, una joven de familia adinerada. A pesar de sus diferencias sociales, se enamoran profundamente y viven un romance apasionado. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nian. Kara Sevda es una serie llena de drama, intriga y giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. La serie destaca por su ritmo trepidante, su banda sonora conmovedora y las actuaciones impecables de sus protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Burak le da vida a Kemal con una intensidad y pasión que te cautivarán desde el primer momento. Su interpretación es conmovedora y logra transmitir a la perfección el dolor y la frustración de su personaje. Y Neslihan Atagül. ¡Wow! Su interpretación de Nian es simplemente magistral. Logra transmitir la fragilidad y la fortaleza de su personaje, y te hace empatizar con su sufrimiento. La química entre Burak y Neslihan es impresionante y hace que su historia de amor sea aún más creíble y desgarradora. Kara Sevda es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el poder del amor y el destino. Es una historia inolvidable que te marcará para siempre. Y hablando de historias trágicas, otra serie que te recomiendo es Çukur, también conocida como El Pozo. Esta serie es un drama criminal que te sumergirá en el peligroso mundo de la mafia turca. La historia gira en torno a la familia Koval, que controla el barrio de Çukur en Estambul. La familia se enfrenta a constantes amenazas de bandas rivales y a los problemas internos que surgen entre sus miembros. La serie explora temas como la lealtad, la familia, la venganza y la lucha por el poder. Çukur es una serie intensa, oscura y llena de acción que te mantendrá pegado a la pantalla. La serie destaca por sus personajes complejos y bien desarrollados, sus escenas de acción impresionantes y su ambientación realista del mundo de la mafia. Y hablando de actores que te cautivarán, no puedo dejar de mencionar a Aras Bulut y Nemli. Su interpretación de Yamak Koval es simplemente brillante. Logra transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje, y te hace empatizar con sus decisiones, incluso cuando son moralmente cuestionables. Aras es un actor camaleónico que se transforma en cada papel que interpreta, y su talento es innegable. Çukur es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad del bien y el mal. Es una historia que te atrapará desde el primer capítulo y no te soltará hasta el final. Para finalizar esta lista de recomendaciones, quiero hablarles de Muhteşem Yüzyıl o El Sultán. Esta serie es un drama histórico que te transportará al Imperio Otomano en el siglo XVI. La historia gira en torno al sultán Suleimán el Magnífico y su concubina Hürrem, una esclava que se convierte en su esposa y en una de las mujeres más influyentes del imperio. La serie explora temas como el amor, el poder, la ambición, la intriga y la lucha por el trono. Muhteşem Yüzyıl es una serie fastuosa, llena de drama y romance que te sumergirá en la historia de uno de los imperios más poderosos del mundo. La serie destaca por su producción impecable, su vestuario impresionante y las actuaciones magníficas de sus protagonistas, Halit Ergenç y Mary Muzerli. Halit le da vida a Suleimán con una majestuosidad y carisma que te cautivarán desde el primer momento. Su interpretación es sutil y matizada, y logra transmitir la complejidad de su personaje. Y Mary Muzerli. Simplemente espectacular. Su interpretación de Hürrem es icónica y la catapultó a la fama internacional. Logra transmitir la inteligencia, la ambición y la sensualidad de su personaje, y te hace amarla y odiarla al mismo tiempo. Muhteşem Yüzyıl es una serie que te enseñará sobre historia, cultura y el poder de la pasión. Es una historia que te fascinará y te dejará con ganas de saber más sobre el Imperio Otomano. Y bien, llegamos al final de este recorrido por algunas de las mejores series turcas que no te puedes perder. Espero que hayan tomado nota de mis recomendaciones y que se animen a darle una oportunidad a estas historias fascinantes. Recuerden que cada serie tiene su propio encanto y atractivo, así que les invito a explorar y descubrir aquellas que más se adapten a sus gustos. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes. Ahora me gustaría saber cuál de estas series les llamó más la atención. Déjenme sus comentarios abajo.
También me gustaría saber qué otros actores turcos les encantan y qué series me recomiendan ver. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos amantes de las series y, por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que seguiré compartiendo contenido interesante y entretenido para todos ustedes. Hasta la próxima y felices maratones de series turcas. Que disfruten mucho.